Y esta tarde saludo con muchísimo gusto a uno de los colaboradores frecuentes de este espacio, La Empresa de Hoy, y aprecio como siempre su tiempo y su disposición y conocimientos, por supuesto, para compartirlos con el auditorio de Radio Metrópoli. Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México. Licenciado Cruz, qué gusto volverle a saludar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y también a tu amable auditorio. El día de hoy la idea es platicar sobre el panorama económico en México para este particular mes de febrero que ya está por expirar, o alcanzamos por ahí a alargar los brazos para los siguientes meses del año. Así es, Mercedes. Fíjate que el 10 de febrero emitimos nuestro panorama económico, el primero correspondiente al año del 2022, y los temas que tocamos en este panorama, Mercedes, fueron la endeble recuperación, el panorama para el 2022, la caída en la inversión, el peso mexicano, el entorno inflacionario, el empleo y la productividad, así como el entorno social y la violencia. Pues son temas, sin duda alguna, altamente relacionados entre sí. Al mencionar usted la violencia, esta es una de las cuestiones que mucho ha afectado, entiendo, a nuestro país en materia de inversiones económicas del extranjero e inclusive también a nivel doméstico. Así es, Mercedes. Definitivamente tenemos una situación en la cual ha estado pues creciendo el entorno de inseguridad y bueno, hay datos aquí que realmente nos preocupan, porque tenemos que fortalecer el Estado de Derecho, el cual es uno de los principales requisitos para que la economía pueda fluir bien. Pero dando un breve repaso, Mercedes, al panorama económico, tuvimos en el año 2021 una recuperación muy endeble, que fue de solo el 5%, cuando la mayoría de las estimaciones al principio del año decían que íbamos a crecer entre 6 y 6.5%. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fundamentalmente lo que pasó fue que nos volvieron a pegar los rebrotes del COVID-19 y tuvimos en el tercero y en el cuarto trimestre del año pasado una contracción. ¿Qué quiere decir esto, Mercedes? Que la recuperación, en lugar de tomar una forma de V, es decir, que la economía cayó en 2020 y que tenía que rebotar fuertemente en 2021, pues no fue así. No nos alcanzó el rebote, prácticamente rebotamos nada más 2 trimestres y volvimos a caer en el tercer y cuarto trimestre del año 2021, lo cual quiere decir que la energía y la capacidad de seguir creciendo prácticamente se nos agotó a partir de junio del año pasado. Déjame preguntarle algo, licenciado Cruz. Parte de esta situación o de esta endeble recuperación tiene que ver con la falta de estímulos por parte del propio gobierno para levantar a las empresas ante el tema de la pandemia. Pues hay una digamos mezcla de factores, Mercedes, que nos están pegando. En primer lugar, el sector externo es el motor que nos está ayudando a crecer, pero hay factores internos que nos están obligando a repensar un poco la estrategia de la conducción de la política económica y también las decisiones de los agentes. La principal, Mercedes, es el tema de que se paró la inversión. Es decir, la inversión en México, que es este gran motor de la economía, está realmente, según los indicadores que estamos viendo, ya como tendencia de largo plazo, estamos viendo que la inversión en realidad se detuvo justamente en el tercer trimestre del 2018 y desde entonces no la hemos podido recuperar. Recordemos que el 80% de la inversión en México es privada y solo el 20% es
del gobierno federal. Entonces, en realidad hay unas expectativas sobre la inversión que son muy bajas, y esto tiene que ver fundamentalmente con las decisiones de amplios sectores de la iniciativa privada. Esto, Mercedes, nos pone en una perspectiva también de crecimiento menor hacia futuro, y lo que estamos viendo en un análisis en el que nos apoyó, por cierto, Eugenio Sánchez, a quien le agradezco que nos haya permitido incluirlo en este panorama económico de PKF México, lo que estamos viendo en realidad es que la economía de México tradicionalmente venía creciendo más a partir del 2008, más que incluso que Estados Unidos, pero fue justamente a partir de 2018 cuando se detuvo el crecimiento. Viene el problema de la crisis del gran encierro en 2020 y caemos más que Estados Unidos, y desde entonces ya no los hemos podido alcanzar. O sea, México cayó más que nuestros socios comerciales y se ha recuperado con mucho mayor lentitud. Precisamente en ese tema hay situaciones que llaman mucho la atención en este balance que presentaron, licenciado Cruz. Por ejemplo, esta falta de confianza del sector privado para invertir. Hay casos muy específicos, como son precisamente el tema del nuevo aeropuerto internacional, de la contrarreforma eléctrica, que inclusive hace unos instantes le estaba yo compartiendo al auditorio, que de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, en estos foros que se han venido realizando. El día de hoy había un foro en el que particularmente invitaron a 15 empresas y solamente asistieron 2, y una de ellas, de las que no asistió, hizo pública su su negativa para asistir a este foro, sin dar mayores detalles, pero sí dando a entender ahí entre líneas que no están de acuerdo con la contrarreforma eléctrica. Así es, Mercedes. Tenemos definitivamente el tema de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que le pegó muchísimo a la expectativa empresarial. Lo que estamos viendo es que son decisiones en donde a partir de ahí estamos detectando que se frenó la inversión nacional, y no es necesariamente por una falta de recursos. Hace algunos meses el presidente de la Asociación de Bancos de México mencionaba que en México hay recursos para invertir, y se está estimando que existen aproximadamente 50% del PIB en recursos, en ahorros, en fondos, en cuentas bancarias, etcétera. Es decir, es una gran cantidad de dinero que está ahí y que se podría invertir. Lo que no hay son proyectos, y sí estamos notando lamentablemente un deterioro en la confianza de los empresarios para invertir. Y por supuesto también en México, dado el balance que tenemos tan estricto del presupuesto público, no existieron apoyos a los empresarios, ni siquiera a los pequeños empresarios, y entonces creemos que también esto ya nos está empezando a pegar en la recuperación económica, tanto así que para 2022, Mercedes, según las estimaciones tanto de los expertos como de diferentes corredurías y bancos, ahora en el mejor de los escenarios, según la última encuesta del Banjico, estamos esperando para este año un crecimiento del 2.2%. Con esto, Mercedes, te estoy diciendo que si caímos 8.5% en 2020, ni el crecimiento de 2021 ni el de 2022 nos va a alcanzar para salir de la crisis. Y entonces vamos a salir del efecto de la pandemia hasta el 2023, si bien nos va. Es decir, esto está alargando. ¿Te acuerdas que hablábamos el año pasado de la forma de la recuperación económica? Al principio sí se veía una tendencia como de V o de una palomita estilizada, pero bueno, lo que estamos viendo ahora es que en realidad fue como de una V muy discreta, y ahora parecemos una montaña rusa chata o aplanada, y simplemente estamos estancados, es decir, no hemos podido salir de la crisis del 2020.
Ahí tiene mucho que ver el Producto Interno Bruto, licenciado. Así es, el Producto Interno Bruto y estos componentes del Producto Interno Bruto que lo hemos mencionado en otras ocasiones son el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones. Es decir, México es un automóvil que va sobre esas 4 ruedas, pero de esas 4 ruedas solo funciona una, que es las exportaciones, y tenemos 3 llantas ponchadas, vamos a decirlo en términos coloquiales, que son la inversión, el consumo y el gasto de gobierno, que están prácticamente detenidos. Oiga, ¿y cuál es la única buena que nos queda? Bueno, la buena que nos queda es que también la falta de inversión del sector privado abre oportunidades para los empresarios que quieran invertir en sectores que están detenidos, y lo que estamos ahorita nosotros detectando. Se cortó la comunicación. Si la podemos restablecer, por favor, Pau, si fueras tan gentil, para pues prácticamente ya terminar con este panorama económico que realizó PKF México, y nos está acompañando en esta ocasión justamente el jefe de economistas en PKF México, el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Pues sí, el panorama no es precisamente como el más alentador. Hay una caída en la inversión en nuestro país. La inversión fija bruta, por ejemplo, en México, pues ha caído de sobrepasar el 21% del Producto Interno Bruto durante 2013 y 2016. Se ubicó tan solo en un 17.3% en 2020. Esta caída disminuye, por ejemplo, las posibilidades de una expansión sostenida y vigorosa de la economía nacional en el largo plazo. Y con el tema de la pandemia, bueno, pues esto obviamente se dificulta un poco más. Licenciado Cruz, nos estaba usted comentando cuál es la única llanta que no se ha ponchado cuando se cortó la comunicación, por favor. Así es, Mercedes. Estamos con la enorme vocación de vender productos al extranjero. México es un país de manufactura media y tenemos un amplio sector vinculado a las exportaciones a Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues es ahí donde hay una oportunidad de potencializar el crecimiento de México y además, bueno, invertir en sectores como el turismo, como las nuevas tecnologías, los servicios, etcétera. Aquí es donde nosotros vemos una oportunidad para aquellos empresarios que quieran apostarle a México, porque como hemos venido analizando, realmente lo que necesitamos y lo único que nos va a sacar de esta recesión es la inversión privada. ¿Qué otro punto considera importante de este? Bueno, hablemos, por ejemplo, del peso. Déjeme hablar con usted del peso y algunos otros indicadores financieros. Estábamos comentando también con el auditorio, antes de tener su participación, licenciado Cruz, que ayer y hoy el peso mexicano se apreció frente al dólar. A esta situación con Ucrania, sin duda alguna, pues mantiene al mundo en vilo. El apetito por el riesgo ayer y hoy fue un poquito mejor, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen los especialistas, y por eso mismo también el peso mexicano pudo apreciarse frente al dólar. ¿Qué nos espera ahora sí en una situación que puede estar muy lejana, una situación bélica, pero que no deja de ser política y económica, y que ciertamente le pega a todo el mundo? No podemos decir que a México no le afecta el tema Ucrania. Claro que sí, Mercedes. El peso es, curiosamente, una de las variables que se ha mantenido más estables durante el 2021. Recordemos que el peso mexicano tiene un sistema de libre fluctuación y esto hace que se ajusten de manera rápida las tendencias de oferta y demanda y de crisis o de especulaciones a nivel global. Es decir, el sistema de oferta y demanda que tiene el peso mexicano le permite adaptarse, y esto también permite que el tipo de cambio refleje condiciones más reales en un corto plazo. Es decir, que no tenemos un tipo de cambio alimentado por factores como oferta excesiva de divisas por parte del Banco Central.
En este sentido, Mercedes 2021 fue un buen año, esa también es una buena nota para el peso mexicano, y lo que tenemos hacia futuro es evidentemente un tema de inestabilidad por la crisis en Rusia y Ucrania, pero creemos que el peso va a mantener sus niveles alrededor de 21 pesos por dólar. Sí hay mucho nerviosismo en los mercados, pero recordemos que también el Banco de México tiene reservas suficientes, tenemos también ingresos suficientes de dólares por las remesas, por el turismo, y esperemos que esta variable realmente se mantenga. Otro factor que ayuda a Mercedes y que es un factor también positivo de la economía mexicana, hay que decirlo claramente, es la disciplina fiscal, es decir, el balance tan estricto que ha mantenido el gobierno federal, y que eso ayuda a que no tengamos el peligro de una crisis de deuda hacia futuro. Entonces, esto es como que la contrapartida positiva de no haber extendido grandes apoyos a las empresas pequeñas y medianas durante la crisis, que tenemos una política de deuda contenida y también de manejo prudente del déficit fiscal. Mire, aquí hay una pregunta que le formula el señor José Gutiérrez. Dice, mi papá se acaba de jubilar y le dieron 600,000 pesos de finiquito con una mini mensualidad. ¿Dónde meterlo o invertir para que paguen más o por lo menos igual que la inflación? Sí, aquí yo le recomendaría que hay inversiones seguras, puede ser para proteger de la inflación el dinero, Mercedes, que ese es otro gran problema que tenemos. Estamos estancados en el crecimiento y ya tenemos inflaciones elevadas, lo que comúnmente se llama estanflación. Lo que yo le recomendaría es que invierta en un producto que esté protegido contra la inflación. Puede ser, por ejemplo, UDIbonos emitidos por el gobierno mexicano, que te dan un rendimiento ligeramente superior a la inflación, pero que también te ofrecen gran seguridad. Es decir, que no corres el riesgo de perder tu dinero. Bueno, pues aquí otro comentario. Jesús Rojas, triste panorama para México, como anillo al dedo, diría ya saben quién. Ya no estamos requete bien. Bueno, en fin, no sé si hay algún otro punto que desee añadir, licenciado Cruz. Muchas gracias, Mercedes. Solo comentarles que el panorama económico correspondiente a febrero está en nuestra página de internet www.pkf.com.mx, y también quiero agradecer mucho a Luis Barbosa de mi equipo en la oficina de Guadalajara por ayudarme a generar este documento. Por cierto, mencióname algo antes de que se vaya, licenciado Cruz, y no es abusar de su tiempo. El empleo y la productividad, ¿qué panorama tenemos precisamente en torno a ello? Y el entorno social y la violencia, que efectivamente usted ya mencionaba como parte de este panorama económico para nuestro país. ¿Qué podemos esperar con estos puntos? Gracias, Mercedes. Sí, con todo gusto. En cuanto al empleo, ya estamos, esa es también una nota positiva, ya estamos arriba de los niveles que teníamos previamente o antes de la pandemia, pero también traemos aquí un déficit importante en la recuperación del empleo por géneros. Es decir, si nos faltan, conforme a las tendencias históricas, cubrir aproximadamente 1.200.000 plazas al mes de febrero, Mercedes, yo te puedo decir que cuando lo abrimos por géneros, en el empleo de los hombres llevamos aproximadamente 300.000 empleos ganados o 300.000 empleos de superávit, y el gran problema está en que traemos como 1.200.000 empleos que no se han generado para las mujeres. Es decir, durante la pandemia, durante la crisis del gran encierro, aparentemente las más afectadas, según nuestros análisis, fueron precisamente las mujeres, y ahí es donde tenemos una deuda, tenemos un saldo y tenemos que generar más empleo y también de mejor calidad para ellas. En cuanto a la productividad, Mercedes, las cifras históricamente, México es de los países que más horas trabaja en el contexto de los países de la OCDE. Estamos en 2.124 horas, Mercedes,
cuando en países como anuales, perdón, trabajadas, cuando en países como Alemania solo se trabajan 1.332 horas. Es decir, ellos trabajan menos horas, pero en contraste, Mercedes, producen mucho más. México únicamente produce $22 por cada hora trabajada. Y te estoy hablando que países como Alemania producen $74 por hora trabajada. Es decir, trabajan menos, pero son mucho más productivos. Y ese es el gran reto que hemos venido señalando desde los primeros reportes, los primeros panoramas económicos que generamos, Mercedes, y que hemos platicado en otras ocasiones contigo, y es que tenemos el gran reto de mejorar la productividad. ¿Y cómo se va a mejorar la productividad, Mercedes? No hay otra manera de mejorarla más que con mayor capacitación, con mayor educación y con mejor salud. Es decir, las empresas, las universidades y el gobierno tenemos que enfocarnos en proveer educación y capacitación de alto nivel a nuestro personal. Pues, licenciado Jimmy Cruz, como siempre le agradezco infinitamente el favor de su colaboración en este espacio. Que tenga una estupenda tarde. Muchísimas gracias, Mercedes. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias. Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México. Y nos vamos a una pausa. Volvemos.